En un mundo que no deja de crecer, el verdadero valor está en las ideas que perduran. Bienvenidos a Capital de Obra. Conversaciones que construyen futuro. Ni los metros cuadrados ni la rentabilidad muchas veces es lo que verdaderamente importa en el real estate. Muchas veces lo que es muy importante son las personas, los sueños y las ideas que están detrás de cada proyecto. Hoy nos visita Juan Porrazo. Bienvenido, Juan, a Capital de Obra. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Obviamente que tenés un nicho muy especial, que es la tokenización de activos. Ahora nos vas a enseñar a todos qué es ese mundo y vas a comenzar a hablar de eso. Pero primero te quiero traer a tu historia, a tu pasado. Quiero escuchar cómo comenzaste, cómo fue tu vida en tus comienzos, colegio, liceo, primeros trabajos. Contame un poco qué es lo primero que te acordás. Bueno, colegio, yo fui toda la vida al Andrés, en un colegio acá, estamos en la zona de colegiales por acá cerca. Vengo de familia padre inmobiliario, así que de toda la vida. Mi papá empezó en el rubro inmobiliario a los 12 años, te hablo hace 60 años atrás por Él lo tenía menos. 12 Él años. arrancó a los 12 años a hacer unas primeras changas en una inmobiliaria de la zona en la que vivía, acá también en Colegiales. Y después a los 18 o 20 ya se abrió su propia firma, estudió San Jorge. Entonces toda la vida mi recuerdo es estar con el rubro inmobiliario en la cabeza, ir a la oficina de mi papá en la instancia en la que no existían ni los portales inmobiliarios y había pilones de clasificados de diarios y pilones y se publicaban avisos chiquititos en que decían 3 Claro. AMCOCH y bueno, y guardias, no sé, a los 15 años hacía guardias también, 16 años, como primeros changuitas y qué sé yo. Así que toda mi vida estuvo trazado por eso. También en la Argentina, justo ayer lo hablaba con una amiga, en la Argentina el rubro inmobiliario, y los que tienen inmobiliario lo van a entender, sufre mucho de los ciclos. Entonces de golpe yo tengo el recuerdo de un año bueno y otro año malo. Entonces la inmobiliaria en sí depende mucho de eso. Y la Argentina, al ser tan cambiante, tenías 2 años buenos en los que te iba muy bien y vendías. De hecho, ahora estamos entrando en un ciclo bueno y después Claro. cambiaba el gobierno, sucedía algo y el mercado se paralizaba por falta de confianza. Bueno, todo eso también trazó un poco mi recuerdo de cuando era adolescente y demás. Y nada, después súper feliz, digamos, bien. Tus primeros trabajos, entonces, ¿recordás esas guardias inmobiliarias, como se le llama acá? Que ayer también un invitado me comentó lo mismo. ¿Qué hacías específicamente en esas guardias? Sí, en esas guardias era ir, en ese momento me acuerdo que era de 15 a 18 horas, se publicaba que estaba habilitada la guardia para que la gente pudiera visitar y recibías a la persona interesada y mostrabas la unidad, el departamento y demás y le hacías la recorrida. Le tomaba los datos y si después veías que había cierto interés, lo trasladabas a la oficina para después avanzar con el cliente y demás. Esa, digamos, fue tu primera actividad siempre vinculada al negocio inmobiliario. Después, ¿seguiste trabajando en la inmobiliaria con tu papá? No, después yo cuando me recibí del colegio me metí más en el mundo de la música y por medio de eso empecé a trabajar en una empresa de sonido, después terminé trabajando un tiempo en medios también, en televisión y demás. Eh, y en el 2018, 2017 me cansé de la televisión, en ese momento era un medio que tenía intereses políticos y bueno, también Argentina y demás. Y ahí me fui y me metí a trabajar de vuelta en la inmobiliaria. Y ahí un poco es que arrancó todo este camino que hoy me lleva a haber formado con un equipo Metro Futuro y fue haber vuelto a meterme en el rubro inmobiliario. Ahora vamos a hablar de la tokenización y de lo que hace Metro Futuro, pero quiero quedarme un poco más en Juan, digamos, chiquito, cuando estaba haciendo sus primeros pasos y sus primeras armas a nivel laboral. Cuando estabas en la inmobiliaria con tu papá, ¿qué aprendizaje, qué viste, qué cosas tomaste como buena o qué cosas tomaste como mala, como para no repetir? Me hablabas un poco de los ciclos.
ciclos y de la dinámica, del dinamismo que tenía la economía, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Qué tanto repercutía eso a nivel familiar como para decir quiero buscar otro camino? Y contame un poco cómo hacías con esos almuerzos de los domingos para separar un poco lo que era la vida familiar y la vida laboral también. Cosas buenas y malas. Aprendí bastante lo que tiene que ver vinculado a la venta, a la negociación, que no deja de ser un trato humano, ¿no? En definitiva es relacionarte con una persona en base a intereses y mediar entre esas dos partes. También eso tiene lo malo, a veces la gente puede ser muy agotadora. Eh, Después aprendí mucho con respecto a lo estructural, a digamos, la presencia del escribano, de toda la necesidad que tenés de lo jurídico a la hora de una transacción inmobiliaria. Eh, Después también me fui metiendo un poco en obra y también ahí aprendí más del rubro del desarrollo que me gusta también. ¿Qué ibas a hacer a la obra? ¿Simplemente a visitar a venta en pozo o Sí, qué? sí, y también empecé a trabajar con desarrolladores y demás, y es distinto, viste que la venta del usado Sí, es otro mundo que el de la venta del desarrollo en pozo, de por sí se estructura de otra manera, pero los clientes son distintos también. Vos con la venta del desarrollador lidias con el desarrollador y con un cliente que está buscando otro tipo de producto. En cambio, la venta de un usado, el vecino o el propietario que lo está vendiendo tiene una cuota de emocionalidad mucho tal más cual. fuerte, Que se está interviene, desprendiendo de algo que es suyo, ni que hablar. sí, interviene más una cuestión familiar y demás, y además suele ser gente que tiene menos conocimientos técnicos sobre la transacción inmobiliaria. Entonces es distinto, es otro trato, y es verdad que creo que en el usado suelen ser operaciones más complicadas porque hay cuestiones familiares de por medio, ¿viste? Dos Tal hermanos cual, que tal venden cual. o Sí, recibieron. sí. Son distintas esas operaciones. Eso a mí fue lo que menos me gustó de la comercialización inmobiliaria tradicional, y me acuerdo que en eso mi papá es muy bueno, digamos, en todo el manejo de esa intermediación. Eh, y me acuerdo que, bueno, eso fue también una de las cuestiones de decir, che, quiero abrir por otros lados Claro, porque en este sector del rubro es donde menos cómodo me siento. Me gusta la parte jurídica, me gusta la parte de la venta, me gusta el negocio en sí. También veía que era un negocio rentable. La verdad que en eso siempre me gustó el hecho de ser un negocio en el que manejas tus horarios, te mueves libremente, no es que tenés que estar necesariamente en una oficina. Bueno, todo eso también me gusta del rubro. Eh, y ahí fui separando un poco lo que sí y lo que no, y fui empezando a armar ese camino. Mezclar lo familiar con lo laboral siempre es un problema. Mi papá es un tipo que su vida está trazada 100% por lo laboral, te diría que la totalidad, y eso siempre a mí me generó ruido. Yo, en cambio, eso también fue algo que aprendí, creo que es de las generaciones anteriores, que exacto. todo es el trabajo y para mí es muy importante y lo tengo, por supuesto, y a veces no me doy cuenta que lo tengo, pero aprendí con el tiempo a hacerme mis espacios y yo, no sé, me gusta entrenar, me gusta la música y me hago esos Pero espacios. eso es parte también de la curva de aprendizaje y de poder ver, analizar y detectar lo que está bueno, lo que no está tan bueno y lo que capaz que es malo para una persona, torcerlo y obviamente no querer eso para vos y comenzar a hacer algo distinto. Ese comenzar a hacer algo distinto te llevó a la prensa y a los medios. Contame un poco cómo comenzaste ahí, cuál fue tu primer trabajo, qué recordás de esa etapa. Bueno, a mí me gusta la música, había comenzado a estudiar ingeniería en sonido en la UNTREF y me empecé a meter en todo el mundo más técnico y qué sé yo. Y por medio de un vecino que mi hermano era amigo del hijo, él es un operador de sonido, un ingeniero histórico del rock que vivía a la vuelta de casa, histórico porque Robertón trajo los primeros equipos de sonido al país y demás. Y el tipo ya estaba retirado, ¿viste? Era medio un bohemio que tenía un taller en la casa y se la pasaba arreglando equipos y qué sé yo. Y empecé a ir a él, al taller de él, a darle una mano, a meterme en ese mundo. Y por medio de eso empezaron a salir trabajos en el mundo de la música, producciones, sonido, qué sé yo. Y un día empezamos a hacer Ecos de mi Tierra, un programa que hacía Soledad Paturiti Sí, sí, me acuerdo, me en acuerdo. Canal 7, Sí. y ahí íbamos a hacer sonido.
Y un día, buscando ya trabajo, no sé, tenía 20 años, mandé un mail y terminé entrando en un canal de televisión, en C5N, que en ese momento se estaba yendo a DAT y estaba súper politizado. Y la verdad que ahí estuve como 4 años, aprendí un montón, la pasé muy bien también, y conocí gente muy, muy, muy copada y muy, muy interesante. Y bueno, y al cuarto año el canal, viste, estaba muy politizado, habían entrado en conflictos, qué sé yo, y yo no me interesaba seguir en ese mundo, y ahí agarré un retiro voluntario y me fui. Y cuando me fui me metí a trabajar ahí en la inmobiliaria y arrancó el camino. Pero en esa etapa aprendí mucho. Justo creo que enganché los últimos años de la televisión como Claro, ni siquiera había, como tal, como todos la claro, recordamos, no estaba obviamente. todavía en los canales de streaming. Exacto. Entonces todavía la televisión tenía un peso importante, me acuerdo. Ahí aprendí también mucho, aprendí sobre tecnicismos, producción, medios y demás. Y aprendí mucho porque de golpe hicimos elecciones. No sé si se acuerdan, pero hay una elección muy, muy, que el canal ese anuncian datos que no eran correctos, qué sé yo, Exacto. y se filtra al aire. Me pasaba mucho que veía a los candidatos que venían, candidatos de dos polos opuestos, se puteaban al aire y después se iban abrazados. Claro, Como que empecé a ver todo un claro. mundo que yo no conocía. Y que te sorprendió para mal un poco también, obviamente. Y me mostró otro mundo, qué sé Claro. yo, ¿viste? Fue la verdad que estuvo buenísimo ese paso por ahí. Y la tele tiene algo que, laburar en tele, que de golpe cruzás gente muy diversa. Te viene un candidato a presidente como te puede venir un tipo que capaz tiene un conflicto barrial, los periodistas, mis compañeros, no sé, los productores. Hay mucha gente adentro y muy distinta, ¿viste? Capaz, no sé ahora cómo debe estar, te hablo en ese momento. Entonces para mí estaba buenísimo eso. Y bueno, y ahí sí, ahí vi todo eso. También te demuestra mucho, qué sé yo, yo ahora que, digamos, estoy en un rol más ejecutivo y Sí, tengo gente y demás, y hice todo el camino hasta arranqué ahí de tiracable y sí, después me fui claro, claro. moviendo y demás. Y creo que todo eso también me dio una experiencia interesante para tener empatía con el que está trabajando, ¿viste? Y Tal adentro de un cual, canal de tal cual. televisión tenés de todo. O sea, es lo que te digo, desde un candidato de presidente hasta un periodista amigo del poder de turno, hay de todo. Y eso se destacaba mucho, por ejemplo, ¿viste? La figura del periodista que tiene exhibición y que es famoso, quién era el que tenía buen trato con la Claro, gente y quién era un tipo claro. desagradable. Y bueno, está bueno tomar también esas cosas, de decir, che, hay dos formas de hacer las cosas. Esas dos formas de hacer las cosas y esa enseñanza que te dejó tu mundo laboral, esa inmobiliaria de tu papá que todavía la sigue teniendo, Sí, ese trabajo en los medios y en la prensa te llevó a algún momento en base a la inquietud y me supongo que a querer generar cosas, ser socio fundador de Metro Futuro. Contar a la gente qué es Metro Futuro, a qué se dedica y sobre todo empezar de a poquito a tirar algunos tips, algunas frases sobre la tokenización de activos. bien. Metro Futuro surge en el 2021, ¿sí? Primero somos 5 socios fundadores, Mariela Esquenone, Pedro Silvestri y Pedro Nicholson se juntan, abogados y contadores, se juntan a trabajar sobre la idea de armar un sistema para levantar pequeños capitales de minoristas y lo empiezan a estructurar en papel, digamos, ¿no? Para un cliente que tenían y demás. Ese proyecto no avanza y después en el 2020, Perdón, déjame ir preguntándote. ¿Iban a levantar capital para qué? claro, tenían un cliente, un desarrollador que quería encontrar la manera de incorporar minoristas Exacto, para a real su estate, o proyecto, sea, para para real desarrollar estate. proyectos de inversión. Perfecto. Entonces ellos lo estaban estructurando en papel, abogados, contadores y demás, ¿no? Hasta acá no había vuelco tecnológico. Yo ya, hasta ahí no los conocía. Yo antes del 2021 me había topado, porque lo escuché a Ian Gaviansky, que hoy él continúa con Volmar también, que es una empresa de tokenización, y fue el primero que a mí yo escuché en el evento de PropTech, que trabajaba en ese momento con la gente de PropTech. Porque previamente yo había armado Stay Real, que era un canal de streaming dedicado al sector inmobiliario, en el 2019. Y por medio de eso me topé con Ian Gaviansky hablando de blockchain aplicada a real estate. Claro. Bueno, y en ese evento de PropTech me topé con Ian Gaviansky hablando de blockchain
Y ahí me rompió la cabeza cuando escuché eso. Y me empecé a especializar, empecé a estudiar. Dije, che, esto tiene algo, ¿viste? Y empecé a estudiarlo, empecé a especializarme. 2021, la gente de Copip, que es un evento en la Patagonia, hacían el primero, me invitan a dar una charla sobre blockchain y ahí la charla salió muy bien. Conozco a Mariela Esquenone y Mariela es la que nos junta a Pedro y a los dos Pedros, a mí, porque ellos tenían este armado, pero le faltaba la pata de la tecnología. Exacto. Che, esto es lo que resuelve todo esto que nosotros queríamos armar. Eso que resuelve todo eso que querían armar, ¿ya alguien lo había realizado en Argentina? ¿Ya se estaba En haciendo? Argentina no, ahí es cuando decimos, che, Argentina, te hablo hace 4 años atrás, no estaba para hacer esto, no había regulación, no había mercado, o sea, había un mercado inmobiliario planchado hablando de los ciclos, era un momento malo, y ahí es donde decimos, hay una empresa que ya lo hace, que es Rental en España, ¿sí? Y Rental fue una de las pioneras, antes lo había hecho ya una norteamericana, pero Rental empezó a trazar el camino de esto. Y ahí incorporamos a Job Carrera Díaz, que es el socio español, y nos fuimos a hacerlo a España. Y los primeros 3 años de Metro Futuro transcurren en España y empezamos a armarlo como MVP, a pulmón como podíamos, con inmuebles propios y a tokenizar activos que ahora cuento bien qué es. Y este año, después de estos 3 años de armarlo, de pelearla, de seguir bancándola y demás, aparece el grupo Lacroce, que es un grupo empresarial dedicado al agro, a las garantías, hacen real estate también, un grupo grande, y termina absorbiendo parte de la empresa. Y ya con eso constituimos Metro Futuro como tal, deja de ser simplemente una startup y se transformó ya en una empresa, una compañía con fondos y ya con otra estructura. El gran cambio fue cuando el grupo Lacrosse, digamos, ingresó para con ustedes. Sí, fue uno de los grandes cambios. Estamos ahora transitando ese gran cambio. Esto pasó, te digo, en septiembre, o sea, es re nuevo Nada, la claro, incorporación. nada, bien. Eh, y estamos transitando ese gran cambio. Y sí, sí, fue un antes y un después. Eh, Eso es lo que nos permitió a nosotros, además de sumar gente de valor y armar un equipo que es súper interesante, es repensar el modelo y lo que nos dimos cuenta es decir, che, nosotros ya lo venimos haciendo con activos propios y viene funcionando bien, estamos convencidos de que es una solución muy positiva para el mercado, ¿por qué no lo escalamos para que los desarrolladores lo puedan hacer? Y ahí todos estos meses de trabajo que estuvimos trabajando internamente, que es algo que no se ve muchas veces, pero que hay muchas horas detrás de trabajo, porque vos para lanzar un producto previamente tuviste que estar 3 meses laburándolo, desde el desarrollo hasta lo jurídico. Le empezamos a dar forma a esta idea de que hoy Metro Futuro es un portal inmobiliario donde el desarrollador puede publicar sus proyectos tokenizados, ¿sí? Eso es lo que hoy ofrece Metro Futuro. Y de cara al desarrollador, tokenizar un proyecto es digitalizarlo, ¿sí? Yo creo que la analogía más simple y la manera de explicarlo es, esto es como pasar de la carta en papel al mail. Hoy los desarrolladores estructuran sus proyectos por medio de fideicomisos, Tal sociedades y cual. demás, todo vía papel, vía el sellado, vía firmas de escribano y demás. La tecnología y lo que el Metro Futuro le ofrece es agarrar esos contratos y digitalizarlos. Cuando vos los digitalizas, le estás metiendo una capa de tecnología. Cuando le metes una capa de tecnología, empezás a tener un montón de herramientas que hoy no tenés. Vuelvo al ejemplo del mail. De la carta a escribirla vía mail, puedo editarlo, cortarlo, borrarlo. Bueno, acá funciona algo similar. Yo puedo empezar a incorporarle funciones más vinculadas a lo financiero. Por ejemplo, un botón de liquidez o de salida instantánea. El usuario puede comprar cantidades fraccionadas. Eso es una de las herramientas que tiene. Muchas veces definen la tokenización como solo eso y no. Muchos usuarios en un desarrollo, un edificio, el desarrollador pone a la venta o tokeniza la unidad 101, por Sí. ejemplo. Muchos usuarios pueden comprar la unidad 101. Pueden comprarla muchos usuarios, como vos también podés designarle a uno solo. Vos podés, en el mismo fideicomiso se incorpora que vas a poder ceder los derechos del fideicomiso a través de los tokens realizados para ese proyecto. Entonces el usuario ese que te compra la unidad con un anticipo y te va pagando cuotas. La diferencia está que vos automatizás y trazás todo un sistema contable y financiero muy transparente, casi inviolable,
y automático. Entonces, cuando el usuario te paga una cuota, automáticamente va a recibir su participación de ese fideicomiso, tokens o derechos. Y eso lo va a ir haciendo hasta completar el pago y después pasa a escriturarlo o la figura que quiera utilizar. Esa es una manera. La otra manera es decir, de esa unidad hago 1000 tokens, los abro al Y mercado los vendo y todos. los vendo para quien quiera. Es muy importante, obviamente, fraccionar muchas veces porque hay mucho inversor que no llega a poder comprar una unidad, pero quiere empezar a apostar en real estate, pero por lo que veo y por lo que estás explicando, no solamente es muy importante para el inversor, sino también para el desarrollador, como que cubre toda la cadena de valor. ¿Qué es lo que más te pide o qué es lo más difícil o cuál es tu barrera para poder convencer al desarrollador? Oh, vení, tokenizá tu activo porque acá tenés una vía más de venta. Eh, Nos sucede que tienen mucho interés. O sea, nosotros cuando corremos campañas y demás, la cantidad de leads que nos ingresan de desarrolladores es altísima. Les falta la toma de decisión. Yo creo que les falta la toma de decisión en algún punto porque es enfrentarse a algo nuevo. Y como todo lo nuevo y lo desconocido genera ruido, obviamente. Y después porque muchos están esperando eh, el diario del lunes, ¿no? Todos están esperando, bueno, cuándo va a explotar masivamente y lo comparan contra un mercado de capitales y demás. Claro, Yo creo que eso va a suceder, no sé si en el corto plazo, pero también entiendo que es importante, no lo va a construir solo Metro Futuro eso, lo vamos a construir todos. claro. Y las No, leyes también. las leyes, todos me refiero, las empresas como Metro Futuro, los desarrolladores, el usuario y los que tienen que legislar. Yo creo que lo que sucede con las tecnologías que solucionan problemas como esta tecnología y esta aplicación lo que hace es solucionar el manejo contable y financiero de un proyecto inmobiliario. Cuando vos vendés, además de todas las soluciones para el Sí, usuario, bajar el ticket y demás, cuando vos utilizas esta herramienta, manejar y gestionar la venta de tus unidades tiene mayor potencia, más alcance y es mucho más ordenada y más barato. claro. Eh, Hoy falta Eso información al desarrollador para poder yo tomar creo decisión. que sí, por esto que te digo, porque se titula nada más que la tokenización es fraccionar el proyecto. Y eso lo hace el crowdfunding también. Claro, claro. Y es mucho más que eso. Lo que pasa es que tampoco, desde marketing es como que siempre decimos, bueno, no nos podemos meter a explicar el tecnicismo de blockchain. Pero yo trato de explicarlo que esto lo que te da es la posibilidad de tener una banca propia, un home banking propio en tu proyecto inmobiliario, súper seguro y a muy bajo costo. Entonces esto es como si vos tuvieses tu propia plataforma del Santander o de cualquier otro banco en tu propio proyecto, en el que vos tenés tus inversores, sus posiciones, podés enviar, retirar, distribuir. Hay un millón de funciones sobre eso y todo eso de una forma encriptada, asegurada y automatizada, que ahí es donde actúan los smart contracts. Entonces es mucho más que solo fraccionar. Eso de cara al usuario está buenísimo. Ahora nosotros vamos a lanzar un producto en Punta del Este y vos vas a poder, o sea, poner dinero en un proyecto, en un inmueble terminado en Punta del Este. Eso era impensado antes. Sí. De cara al usuario es una solución Ahora, enorme. y realmente, ¿cómo garantizás el derecho económico del usuario sobre ese activo? ¿A través de qué legislación o cómo realmente lo haces? ¿Cómo realmente el inversor, que no muchas veces conoce, me supongo que conoce más el inversor que realmente está buscando esta oportunidad que el desarrollador, pero cómo le garantizás a ese inversor el derecho económico sobre esa unidad? Bien, por supuesto en cada jurisdicción hay un marco regulatorio, nosotros estamos en España, en Estados Unidos nos estamos también estructurando y en Argentina, y en cada jurisdicción hay un marco regulatorio. En España, Europa es la ley MiCA, regula todo el manejo de criptoactivos, en Estados Unidos por medio de la SEC y en Argentina por medio de la CNB. La CNB este año o el año pasado lanzó un sandbox que le da un marco Claro, regulatorio a la tokenización. Para eso que tenés no lo había, de ahí no, para atrás no había nada. exacto. Por eso nosotros en el 2024 desembarcamos en Argentina, a pesar de ser socios argentinos, porque no estaba A todavía. raíz de desembarcaron. Y sí, un poco fue, che, está pasando algo, hay que estar, y nos llevó a eso. Escu- No, no, dale, dale. No, el primero que hicimos fue el Parque Austral y bueno, y la verdad que
fue una buena decisión porque de ese momento a hoy avanzó mucho y hoy hay una CNB y hay un Estado pro a fomentar esta actividad. Entonces, está buenísimo. O sea, nosotros somos los primeros que queremos y necesitamos, somos parte de la Cámara FinTech, estamos en contacto con la CNB, somos los primeros que queremos que esto tenga un marco regulatorio. Tal cual. Es lo ideal para todos. Pero eso pasa en Argentina. Llevándote un poquito a Uruguay y lo que contabas recién. ¿Cuál es el principal desafío, ya que en Uruguay no hay un marco regulatorio que obviamente regule esta actividad? ¿Con qué se encuentran? ¿Cuál es el principal problema en Uruguay? Bien, en Uruguay, es como decís, no hay hoy un marco regulatorio para la tokenización. Creo que va a suceder un poco si empieza a pasar, que en América Latina empieza a suceder esto, inevitablemente Uruguay lo va a terminar absorbiendo. Para ustedes es mejor la existencia de ese marco regulatorio, Totalmente. obviamente. Sí. Lo que hay en Uruguay es la ley de crowdfunding. Entonces, nosotros un poco lo que estamos estudiando es justamente si esto es aplicable vía crowdfunding y cómo puede familiarizarse la tokenización con esta estructura que ya existe allá. Hoy Uruguay no tiene reglamentación de tokenización, pero creo que, digo, esto, si cubre una necesidad en el mercado, va a existir la regulación. Porque primero surge la necesidad, Exacto. la implementación, y después, y sobre todo Uruguay, que es un país que es rápido en su accionar, y no es como pasaba en Argentina, y creo que fomenta al sector privado y fomenta que el consumidor tenga cada vez mejores herramientas. Hoy lo que sucede en Uruguay, que sí estamos viendo, es que los bancos tienen un rol muy protagónico Sí. con el desarrollador y muchos beneficios. Al igual que pasa en España, y las plataformas lo solucionaron muy bien, en España el banco financia a los desarrolladores, pero no entran en la instancia de tierra. Entonces ahí las plataformas encontraron una solución, encontraron un problema en el mercado y es financiar, plataformas como Urbanitae, financiar esa instancia de tierra para los desarrolladores. Bueno, en Uruguay... Es el sueño del desarrollador, que alguien te financie tus primeros pasos hasta que el banco, obviamente, Exacto. te aporte el dinero faltante para llevar adelante el proyecto. En Uruguay lo que sucede hoy es que el banco es un gran aliado del desarrollador y está buenísimo. Nosotros no podemos competir contra eso. No. Entonces creemos que puede haber una solución para la unidad terminada, Tal cual. para dar acceso a un montón de gente que hoy no puede ingresar al mercado. Entonces creo que tienen que convivir ambos mundos, pero bueno, en cada país hay distintas reglas Exacto. y hay que encontrarle las soluciones a cada lugar. Digamos. Leíste muy bien el mercado uruguayo y quiero que le expliques a quienes se nos están viendo y escuchando el gran diferencial entre el crowdfunding y la tokenización de activos. O sea, por qué son dos cosas distintas, más allá que para la vista del que no conoce pueden parecer iguales o parecidas. Bien, la principal diferencia de cara al usuario está en la seguridad y en la operatoria que tiene el criptoactivo, ¿sí? Tecnológicamente el criptoactivo, por lo menos en la plataforma de Metro Futuro, le pertenece y lo tiene bajo su control el usuario, ¿sí? Entonces, eso le da una capa mayor de seguridad al usuario. Si bien ambos responden a la ventaja de poder ingresar desde bajos montos de fraccionamiento, lo que sucede con el criptoactivo o el token es que el usuario, por ejemplo, lo puede vender a un tercero cuando él disponga, ¿sí? Es lo que se llama la venta P2P. Exacto. O a la vez se pueden, como esta función que te mencionaba, que es el botón de rescate, vos podés automatizar por medio de un contrato inteligente, dejás un encaje, si así quisieras como desarrollador, con cierta penalidad o no, y el usuario automáticamente va a poder, sucede hoy, puede seleccionar y vende esa participación que quiere. O sea, te permite salir antes del proyecto. Lo que tiene la tecnología blockchain detrás, que es por la cual se generan estos vehículos, los tokens, es que tiene una capa de tecnología que le permite automatizar funciones y que el usuario tenga ese criptoactivo en su control y lo pueda operar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también se puede resolver es que a los tokens vos le podés poner un pool de liquidez detrás. Claro. ¿Sí? Que puede ser hasta un pool automático. O sea, hoy el mundo cripto ya lo hace y vos en los mercados con mayor operatoria, como el mundo cripto y demás, vos directamente vas contra un pool de liquidez, el usuario
vende contra ese pool y sale automáticamente. Todas estas capas de tecnología que vos le podés volcar y de automatización financieras, el mundo de crowdfunding no lo resuelve. Sí lo resuelve el mundo blockchain. Entonces, de cara al usuario, tiene mayor liquidez, salidas más rápidas y más control en la operatoria. Hay una definición que a nosotros nos han dicho muchas veces, es que lo que va a suceder con la tokenización en sí, es que lo que va a terminar pasando es que todos los negocios que conocemos van a ser tokenizados. Que está pasando, de hecho. Argentina se acaba de tokenizar el peso. Ripio, que es una exchange de un banco digital, por así decirlo, no es la definición exacta, pero de criptoactivos, pero para que todo el mundo lo entienda, acaba de lanzar la tokenización del peso argentino. Entonces, lo que quiere decir esto es que cualquier instrumento financiero o negocio productivo se le va a aplicar esta capa de tecnología o esta capa digital para poder tener estas herramientas y volcarlo en una plataforma y que la gente lo pueda operar cualquier participación con su teléfono con estas ventajas. Se tokeniza minería, se tokeniza campo, se tokeniza vacas, se tokeniza oro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cualquier negocio que nosotros, o instrumento financiero, ¿por qué tokenizamos el peso? Bueno, porque con eso vas a poder operarlo 24/7, tiene estas medidas de seguridad, este control, estos pools de liquidez y demás. Lo mismo sucede con un negocio productivo. Entonces, la principal diferencia que existe con el crowdfunding creo que es una mejora en su tecnología, que hasta el día de hoy el crowdfunding no la tenía. Esto sí viene a resolver eso. Perfecto, muy claro. Se puede tokenizar cualquier activo, cualquier negocio productivo. Te voy a hacer una pregunta bien enfocada en modo desarrollador. Me voy a poner en modo desarrollador. Digo, Juan, mira, quiero tokenizar un activo. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer Metro Futuro para poder llegar a tokenizar un activo que puede ser un apartamento de una unidad de un edificio? Bien. En primer lugar, obviamente nos ponemos en contacto. Metro Futuro lo que ofrece es lo siguiente. Es un portal donde se publica y Metro Futuro se ocupa de las 3 verticales importantes a la hora de tokenizar un proyecto. Estructuración jurídica, ¿sí? Esto implica un contrato entre el desarrollador y Metro Futuro y el armado del contrato white paper, que es lo que adhiere el inversor, los derechos y responsabilidades que tiene, los riesgos que asume y demás. Entonces armamos toda la parte estructural. En el caso de Argentina, por ejemplo, directamente lo hacemos bajo la licencia de PCAB, que es la licencia de la CNB. Entonces ahí Metro Futuro actúa un poco como árbitro, como emisor, es el responsable por la emisión de estos tokens. Entonces armamos bien toda la estructuración que implique el proyecto. Le proveemos al desarrollador, se da de alta en la plataforma, donde tiene su perfil con su logo, sus colores y demás, y ahí va a tener sus tokens, su listado de leads o de potenciales clientes que le va a ir ingresando de gente que toque querer ver su proyecto, y además ahí tiene un panel financiero donde puede enviar los tokens, ver las posiciones, como un home banking, digamos. Y después todo el armado del tokenomics, que básicamente es el modelo de negocio detrás del token. Esto puede variar por negocio existente, es decir, si vos podés ser un negocio de renta turística, puede ser un negocio comercial, puede ser un negocio de pozo por recorrido. Bueno, muchas veces, ¿cuántos tokens puedo hacer? ¿Cuánto vale el token? Todo eso se adapta y se personaliza al negocio. Acá hay un trabajo en conjunto, porque obviamente nosotros como portal podemos sugerir, pero el negocio es del desarrollador, ¿no? Entonces, si vos vas a querer dar un 10% de tu proyecto o un 2%, es un tema tuyo y va a tener que ver con tu proyección y demás. Nosotros te asistimos en el armado para que vos lo puedas publicar en el portal. Y después hay un soporte comercial y de marketing en el cual te brindamos, tratamos de llevarte flujo a la plataforma todo el tiempo. El trato comercial lo hace el desarrollador, eso es importante a destacar. El cierre de la venta Exacto. Lo hace el desarrollador. El lead te llega a vos y vos lo derivás a tu agencia comercial o a quien vos quieras. ¿Por qué? Pero el lead me lo das vos a través de tu Nosotros plataforma de buscamos Metro darte Futuro. el lead y darte el mayor flujo posible y vos lo tratás. Algo muy importante y que siempre yo digo cuando nos contactan es: esto no sucede como en el mercado de capitales, en el cual el usuario va y compra acciones de Mercado Libre porque conoce Mercado Libre. Claro. No sucede esto. Claro.
Todo proyecto que es publicado tiene que tener un compromiso del desarrollador, porque el usuario tiene que conocer, no personalmente al desarrollador, pero tiene que estar vinculado con la marca, con el proyecto, con la zona, con el entorno. No son acciones de YPF en el cual Claro. tienen ya una marca y operan por la macro, digamos. Ahí iba con esta segunda parte de la pregunta, los requisitos del desarrollador para un poco poder tokenizar un activo. Obviamente, ustedes le piden requisitos, ustedes estudian, comentame un poco eso. Bien. Una vez que esa es la propuesta, dejamos bien en claro eso, si está ok para avanzar, nosotros hacemos un proceso de validación del desarrollador y de su producto para poder listarlo. Porque como obviamente hay capital, es un proceso de financiación, bueno, quien liste tiene que tener determinados Sí. requisitos. En principio se hace un pedido de documentación de la empresa, ¿sí? Estatutos, socios, participaciones y demás, toda la documentación tradicional cuando te das de alta en cualquier cuenta. Buscamos empresas que tengan recorrido, que tengan solvencia, hacemos también alguna averiguación en base al número fiscal, buscamos que todo esté en regla, cualquier cosa que veamos que el equipo de legales no lo apruebe, directamente no damos de alta, es así, no ponemos en riesgo el prestigio de Metrofuturo. Entonces hace una averiguación del desarrollador y de la empresa y sus accionistas, y con eso se aprueba el alta de la empresa. Después, para poder tokenizar el proyecto, lo que solicitamos como primer medida es planos aprobados y derechos de tierra, que puede ser que porque compraste o Sí. porque lo cedieron al proyecto y demás. Pero si el proyecto no tiene los planos aprobados, no lo tokenizamos. Si la tierra no está incorporada, tampoco lo tokenizamos. Entonces puede suceder que haya un desarrollador que esté dado de alta porque cumple los requisitos, pero que en esa instancia no tenga el proyecto en condiciones de ser tokenizado. Esperamos a que eso suceda, o puede que uno sí lo tenga y el próximo no. Bueno, entonces son esas dos instancias. Y eso es básicamente. Básicamente porque buscamos que en esta instancia, y creemos que es fundamental, proyectos sanos y que la gente tenga buenas experiencias. Nuestro rol como Metrofuturo es el de arbitrar que todo esto funcione correctamente, pero los riesgos por supuesto, los riesgos de cualquier inversión Sí, existen, sí. y todo eso se vuelca de manera transparente en el white paper, pero buscamos profesionales haciendo esto, obviamente. Contame un poco el perfil del inversor de Metrofuturo. ¿Es muy distinto al perfil de una desarrolladora en Pozo que está vendiendo sus productos? Contame un poco. Sí, a ver, pues, según la experiencia que yo tengo de los dos clientes. El perfil del desarrollador es más una persona que está buscando su vivienda y generalmente es un perfil más grande y demás. Nosotros tenemos un buyer que es la mayoría hombres, 75-25 son hombres, en un rango etario te diría promedio de 40 años y un ticket promedio de $5.000, ¿sí? Si bien podés invertir de $100, la realidad es que no sucede que hay inversores de $100, salvo alguno que esté probando, pero el ticket promedio ronda los $5.000 a $10.000. Generalmente son personas profesionales o independientes, con cierto nivel de madurez en cuanto a las inversiones, obviamente con Quizás no es familiaridad. su primera inversión, No, probablemente no lo sea. probablemente te diría que en la mayoría no es su primera inversión, la mayoría está buscando ya algo a mediano plazo, les gusta el flujo mensual, les gusta la estabilidad, no están, mal dicho, timbiando la plata. Claro. Ellos, o sea, en eso tiene creo que algo muy similar al inversor inmobiliario en sí. No es una persona que esté buscando alto riesgo, ni esté especulando con rápidamente ganarle un porcentaje absurdo al dinero, sino que busca una estabilidad, busca volcar ahorros y de una manera segura. Y nos pasa mucho que la mayoría invierte y el dinero de las rentas que genera, porque hoy lo que tenemos son inmuebles que generan renta, lo vuelve a volcar. Entonces te das cuenta que no hay Claro. una necesidad instantánea del dinero. Tal cual. Entonces son inversores, yo siempre digo, con una madurez y armando una cartera a largo plazo. Y creo que para eso es una gran solución el real estate, porque lo que les permite es dormir tranquilos, ¿viste?
Perfecto, ese inversor que obviamente colocó dinero, lo hizo para ganar dinero a futuro. Comentame un poco cómo ganan dinero ustedes, cómo monetizan lo que ustedes hacen, de dónde obtienen su retorno, si le cobran al inversor, al desarrollador, a los dos, algún porcentaje. Comentame un poco cómo Metro Futuro obtiene beneficios. Bien, Metro Futuro, su modelo es por medio de la transacción. Metro Futuro le cobra al usuario un fee a la hora de comprar. Eso ya está considerado dentro del valor del token, es decir, si el proyecto da un 10% de rendimiento, dentro de ese valor final, de ese precio nominal del token, ya está incorporado los gastos y también el fee de Metro Futuro. Y después el desarrollador tiene un fijo mensual por listar, pero casi muy bajo, pero es por, digamos, por publicar en el portal. Y ese es un poco el modelo. Nuestro modelo y a lo que nosotros apuntamos es a que el portal crezca en publicaciones y a cada vez mayor volumen de transacción. Y algo muy interesante que incorporamos es que vos tenés dos ventas, ¿no? La primaria, que es cuando el usuario compra por primera vez, ahí Metro Futuro cobra un fee, y la secundaria, que es cuando el usuario le quiere vender su token a un tercero. En esa secundaria, ¿sí? También hay un fee que paga el que vende y es repartido mitad y mitad entre el desarrollador y la plataforma. De esa manera, el desarrollador, cada vez que sus tokens estén circulando en el mercado, va a poder recibir beneficios por eso. Claro. Juan, te alejo un poquito de Metro Futuro, de la tokenización y quiero hablar un poquito de la persona. Comentame cómo es tu día a día, cómo es dónde vivís, la ida a la oficina, dónde trabajás. Me supongo que va a haber mucho trabajo en tu casa, en tu apartamento, pero comentame un poco cómo fue la vida también en España, comentame un poco. Bien, yo vivo en Núñez. Las oficinas ahora de Metro Futuro están en Bécar, en zona norte. Suelo ir, te diría que 3 veces por lo menos por semana. Voy para allá. Hay días por ejemplo, hoy que ya estoy acá y demás, me es más cómodo laburar desde Sí, casa. quedarte cerca. Sí, porque digo, alguna reunión y demás ya no hoy. Generalmente nos juntamos, ayer por ejemplo estuvimos allá, cuando son reuniones de equipo, de trabajo y Sí, cuestiones claro. puntuales. La realidad es que yo trabajo cómodo desde mi casa y me acostumbré también a eso, pero bueno, un poco hay que estar también en la oficina. Y después, mi día a día, yo todas las mañanas me levanto a las 8 de la mañana y voy a boxeo. A mí me encanta el boxeo. Ahora tengo una lesión en el brazo y estoy haciendo pilates y físico nada Estás más. recuperando. Sí, estoy recuperando con pilates. Y trato todas las mañanas de entrenar, ¿sí? De lunes a sábado a las 8 de la mañana. Eso a mí me hace muy bien y Es tu me... cable a tierra. Sí, sí. Y sobre todo a la mañana. Yo soy una persona que necesito a la mañana levantarme y focalizarme la primera hora, 2 horas en mí. Y llego a la oficina tipo 9:30, 10 y ahí arranco mi día. Y estaré hasta las 6, 7 de la tarde, depende del día, pero generalmente estoy en actividad de 9:30 a 8, 6, 7, depende de lo que tengamos que hacer. Eh, y bueno, eso, y después nada, busco huecos para mi vida social, me gusta la música también, entonces hago música. Cuando decís haces música, que tenés una banda o de tipo hobby en tu casa. Producción musical, ahora estoy estudiando producción de música electrónica que me gusta y estoy ahora también dando clases de piano, tocando clases de Mirá. piano, que era una cuota pendiente que tenía. Y tengo un sobrino de 10 años que había arrancado clases de piano y cada vez toca mejor y lo hace online. Entonces ahí le pedí a mi hermana que me pase el Mirá. teléfono del profesor y arranqué con clases de piano online y me encanta, está buenísimo. Entonces, me gusta lo que te decía antes, yo encontré en que hay que tener actividades que te bajen y te alejen para volver a pensar con claridad y cuando me quemo, por ejemplo, me pongo a practicar algo en el piano y estoy 1 hora y no me doy cuenta. El boxeo, el piano, la música, obviamente que son tu cable a tierra. ¿Qué tanto ocupa la vida familiar y los amigos y qué tanto has perdido de esa vida en relación al trabajo? No, le doy lugar, le doy lugar. Mis amigos están en la misma, entonces un poco que nos encontramos. Ayer, por ejemplo, eh, a las 7 me fui a correr con un amigo y estuve hasta tarde, o sea, terminé de trabajar
6:30 y me cambié y me fui a correr. Y en esa horita fuimos a correr y después fuimos a tomar un café, compartí con un amigo y vinculé, que a mí me gusta estar en actividad, vinculé a hacer alguna actividad. Y le encuentro esos lugares, ¿sí? No creo que me saque tiempo. Creo que si encontrás esos huecos, están buenos. Trato de encontrarlo ahora cada vez más con actividades. Los sábados, por Claro. ejemplo, voy a comer con un amigo, pero antes vamos a correr. Entonces todos los sábados voy a correr a Palermo y corremos y después nos vamos a almorzar. Y ya eso lo tengo pactado y son 2 horas Claro, claro. que viste que lo me eché entre hacer actividad física y tener un rato Es que social. tenerlo pautado, a mí me pasa un poco con el tema del pádel también, que hay como días que son como sagrados y tal, y el tenerlo pautado te beneficia pila de no dejarlo. En cambio, porque si te pones ahora en la semana ahí, salimos, vemos, es como más, generalmente terminás no haciéndolo. Juan, me comentaste hace un ratito que Metro Futuro comenzó su existencia laboral, por así decirlo, en España. ¿Vos estuviste allá o trabajabas desde acá para España? Yo trabajaba de acá para España, estuve un mes allá, que fui a estar en actividades de allá, pero generalmente trabajé de acá. El que está allá es Job Carrera Díaz, que es el socio, y además mi hermano ya está hace varios meses trabajando allá y es quien también está con el tema de la operatoria, el manejo de los inmuebles, porque en España nosotros sí tenemos inmuebles propios de Metro Futuro, que requieren, además de haberlos vendido por medio de la tokenización, requieren de todo el manejo de la gestión de los alquileres y demás. Cuando hablas que Metro Futuro tiene activos propios en España, uno de los socios es desarrollador Sí, en España sí, sí, y es que tiene la pata allá. claro. ¿Qué aprendiste de ese mercado? ¿Qué aprendiste Uh. de tener activos propios? ¿Qué te llevó o qué cosas te hizo despertar que no sabías? ¿O cuáles fueron los principales desafíos de trabajar con otra idiosincrasia, con otra gente, con el mismo idioma, pero distintas formas de hablar? Más allá de que nos entendemos, pero ¿qué aprendiste de eso? En primer lugar, yo creo que a mí Metro Futuro lo que más me gusta es que de mis socios, sobre todo de los fundadores con los que arrancamos, ahora estos son muy nuevos, ¿no? Pero los nuevos, digamos, pero yo aprendí mucho de ellos, de todos, de Mariela, de Pedro, de Job, de los dos Pedros, gente con mucha experiencia, entonces cada uno en lo suyo aprendí un montón. Y creo que estos 3 años para mí fue una gran escuela, personal y en cuestiones técnicas. Y puntualmente del mercado español, eh, en primer lugar, aprendí a ser muy meticuloso y correcto en el accionar. Job, que es el socio, creo que en Argentina a veces es una ventaja y desventaja. Estamos a veces acostumbrados a atar todo con alambre y ir Sí, para adelante. te profesionalizó un poco más el día a día, digamos. Y sí, y a tener un ojo más fino en el cuidado de las cosas, ¿no? Desde eso nosotros veníamos acostumbrados más a eso, ¿no? Sí, a ver qué A agachar pasa. la cabeza y Claro, pegar sí. y ellos son más ordenados. Creo que tienen también las desventajas de que son más lentos. Nosotros somos mucho más efectivos y rápidos en ese sentido. Eh, pero trabajan mucho más prolijo y le dan lugar a las revisiones, al proceso, al armado, a la estructuración muy prolija. Entonces creo que eso está bueno. Es otro mercado inmobiliario, Sí, está buenísimo. Ahora esperemos que la Argentina entre ahí, pero hace 2, 3 años, vos pensás que una propiedad en España la publicás y tiene una latencia de venta de 4 meses. O sea, hay una rotación máxima de 4 meses. Vos podés sacar un inmueble y al mes estar vendido. En Argentina ahora empieza a cambiar, pero cuando estábamos con esto tenían 18 meses de demora claro, la venta de una propiedad. claro, Entonces tiene un dinamismo que está claro. buenísimo. Ellos manejan todo, que no sé si en Argentina en algún momento se podrá, manejan todo con datos reales, entonces vos tenés mucha Big Data. Entonces vos publicás un inmueble e inmediatamente te metes en un sistema que tienen de Big Data y podés ver el precio de cierre en la zona, el precio publicado, los tiempos de demora de cada inmueble. Entonces hay mucha información que hace a un mercado más transparente. Los recorridos de precio son mucho más, se pueden proyectar, que es algo que en Argentina es muy difícil, porque Argentina de golpe puede recorrer en un año 20-30% y después plancharse de Sí, vuelta. Entonces, creo que hay mayor orden como ventaja y eso lleva a un trabajo mucho más ordenado. Creo que la desventaja es que será que porque no sé, acá estamos acostumbrados a vivir más a 1000, ¿no? Pero
ellos son más lentos para el día a día y para el trabajo, y eso a mí a veces me genera un poco de ansiedad. Esa, esa ansiedad que te puede llegar a generar la lentitud a veces de otra idiosincrasia, ¿qué, qué tal te resulta acá en Argentina hacerte de información? Yo siempre digo lo mismo, ¿quién maneja la información? Maneja el mercado, sobre todo en el real estate. Es muy importante manejar información, saber a dónde se está yendo el mercado, por qué se está yendo el mercado, pero muchas veces es muy difícil hacernos de esa información. No sé si ustedes tienen algo que los va monitoreando día a día esa información, o de dónde obtienen información. Bueno, de Zona Prop, el reporte inmobiliario, Daniel Brin también es un corredor que tiene buena data. Sí, en Argentina es más difícil. La realidad Sí, es que como no es como hay Uruguay, es un información, poco más sí, difícil. no hay información clara. Y después un poco creo que el pasillo también, ¿no? Sí, La especulación de escuchar. Nosotros ahora vamos a lanzar un inmueble en Benavides, en Tigre, que creemos que va a tener buen recorrido de precio, porque hoy comprar en Argentina, entre el costo de construir que está más elevado y los usados que todavía no rompieron esa exacto. barrera, y si esto más o menos continúa como viene sucediendo y hay una renovación de este gobierno, debería haber un recorrido y un recupero de precio. Pero bueno, no tenés, la realidad es que no tenés esa información clara. Haces un análisis con esto que te digo, con estas fuentes que suelen tener buena data, eh, y después un poco con lo que vas tomando de lo que hablas con colegas y demás. Tal cual. Juan, te llevo un poco al futuro, a las aspiraciones personales a corto y mediano plazo, y también a largo plazo, ¿por qué no? Y a las aspiraciones de la empresa de Metro Futuro. ¿Hoy están pensando en abrir algún mercado más? ¿Qué aspiraciones tienen a futuro? Y cómo se marcan esas metas y qué camino, si es un plan quinquenal, si son anuales, semestrales, son más cortitas. Contame un poco cómo es la operativa dentro de la empresa con lo que se viene. Bien, con respecto a la operatoria, hay un board, que es el directorio, donde están todos los socios, estamos los socios, y después hay parte de los socios, incluyéndome a mí, que estamos en lo operativo, en la diaria, con un equipo, y junto con el board es que vamos pactando el camino y los objetivos a recorrer. Generalmente hay una reunión mensual con el directorio, en donde, bueno, llevamos métricas, objetivos cumplidos, objetivos no cumplidos, si hay problemáticas también, y de ahí vamos estableciendo el camino de la empresa. Tratamos de por lo menos hacer un cierre o un balance trimestral. Eh, la verdad que estamos cerrando bien. Nuestro objetivo obviamente está en sumar más desarrolladores, en sumar más inmuebles. Tenemos, hoy lo que sucede con una empresa de tecnología es que eh, tenemos consultas de México, tenemos consultas de Paraguay, tenemos consultas de Uruguay, tenemos consultas de Estados Unidos. eh, Te diría que esos son los cuatro, bueno, Argentina y España, ¿no? Pero te diría que esos cuatro países son los cuatro países que vemos más posible. Uruguay y México, perdón, Paraguay y México son los dos países donde más Sí, consultas llegan de desarrolladores. Paraguay está explotando, es Paraguay, te impresionante. digo, de hecho ahora Sí, estoy hablando con uno y estoy todo el tiempo, una vez a la semana me aparece un desarrollador paraguayo o argentino que tiene cosas en Paraguay, que quiere hacerlo y demás. Eh, y bueno, creo que a lo que iba es, con una empresa de tecnología no tenés fronteras. claro. Entonces, y lo que tiene esto es que nuestra base operativa tecnológica está acá con el equipo de apps, que es nuestro socio tecnológico, pero después vas armando estructuras, Claro, sobre y todo en vas lo replicando, jurídico, claro, que es lo más importante a la tal hora de cual. desembarcar en un país, con base allá. Entonces, la escalabilidad de la empresa en sí, creo que no tiene un costo de operatoria muy alto. Nosotros no necesitamos desembarcar toda una estructura enorme en un país, sino que más bien es una cuestión de estructurarte correctamente y empezar a trabajar Exacto, con clientes exacto. Y que los acertados. desarrolladores te den producto. Juan, contame un poco vos personalmente, cómo te ves o qué aspiraciones tenés de aquí a 5 o 10 años. Bien.
Yo me veo con Metro Futuro crecido muy fuertemente. Yo creo que vamos a rápidamente ser una empresa de tecnología y un portal inmobiliario de los más importantes en tokenización. Sí. Creo que el mercado de la tokenización va a crecer y que como pasó con el mundo cripto, vamos a quedar los que mejor hagamos de esta actividad. Tenemos un equipo que no sé si no es el mejor, la verdad que nos queda bien que lo diga, pero realmente tenemos un equipo muy diverso. Ahora se sumó también Agustín D'Alessio, un escribano que hace real estate hace mucho tiempo. Entonces, tenemos un gran equipo para armar de esto algo muy grande, una estructura sólida ahora con el grupo Lacrosse y creo que lo vamos a lograr y que estamos en camino a eso. Me veo dentro de ese equipo, me veo abriendo países. A mí me gusta la idea de poder llevar esto a América Latina, Sí. seguir desembarcando en Europa, viajando con Sí. esto. En 5 años me veo en ese lugar. Una compañía que creció mucho, que espero que también sea sumamente redituable, Así va a ser. porque obviamente lo Sí, hacemos también por sí. un beneficio económico. Lógico. No es lo que más me moviliza a mí. Pero viene Eh, solo, después viene solo, Viene obvio. solo, Sí. yo lo que no cambio, y siempre lo dije, es yo creo que hay determinadas cuestiones que hacen a la calidad de vida y no tienen que ver con lo material ni con el Tal cual, dinero, tal cual. que tiene que ver con el tiempo y con el de tener la cabeza Clave. para darle lugar a las cosas que a uno también le hace bien, sea un amigo, una novia o una actividad, eso yo no lo cambio. Por eso las 8 de la mañana voy a boxear porque lo Está bien. disfruto. Entonces no hay para mí eso es parte de mi riqueza, esos tiempos, ¿no? Eh, entonces eso lo veo en mí y lo quiero seguir teniendo. Eh, y en 10 años, no sé, con familia. Y yo quiero una casa, ayer lo hablaba con un amigo. A mí me gusta la idea de algún día tener una casa abierta. O sea, yo quiero tener un campo sin vecinos, no me gustan las medianeras. Entonces un lugar abierto donde pueda mirar a la nada, ¿viste? Eh, largo, largo, largo. No sé si en la montaña o en algún lado. Y con una parrilla y una pileta, yo con Y eso ya ya está, estoy, no ya quiero más está. nada. Bueno, Juan, para ir cerrando te voy a hacer la pregunta que invierto, auspiciada por Rubanji, tu mejor inversión en el centro, en el corazón de Montevideo. La pregunta que invierto es muy sencilla y es muy relacionada a tu trabajo. ¿Por qué alguien debería invertir en token? Bien, el mayor desafío que nosotros tenemos es dar a conocer la inversión en el sector inmobiliario al minorista, ¿no? La gente considera el sector inmobiliario, cuando digo la gente, digo el tipo de a pie que puede tener 1.000, 3.000 dólares, 5.000, 500, ¿no? Solo que puede ingresar al sector inmobiliario o con un crédito o si alguien, el padre, le Exacto, mandó dinero, qué sé exacto. yo. Ese es el mayor desafío que tenemos, todo el mercado. Y esa es la oportunidad que tenemos como empresas de tokenización. ¿Por qué esto? Yo en lo personal invertí en activos financieros, invertí en cripto, tuve negocios de gastronomía, tuve otras actividades y la realidad es que con el tiempo me di cuenta que como inversión o como mecanismo de ahorro, el ladrillo realmente es el instrumento más cómodo, pero más allá del rendimiento, porque te puede ir muy bien, puede ir mal, porque lo que te da es paz. Y el precio de la paz es carísimo. A mí me pasaba que cuando estaba posicionado en cripto, me he ido de vacaciones y me levantaba y abría Binance. Claro. Y estaba de vacaciones. O me pasaba que un amigo ahora le salió bien, pero entró en acciones argentinas en el cambio de un gobierno a otro y no le fue bien. Me ha pasado con otro tipo de negocios en los cuales algunos me fue bien, otros me fue mal. Lo que tiene el ladrillo y la inversión inmobiliaria, que te lo permite hacer por medio de pocos montos, la tokenización y Metro Futuro, es eso, es que es un negocio simple, rentable y estable. Y es simple porque responde a una necesidad primaria que es la de vivir. En cualquier ciudad del mundo y en cualquier parte del mundo te diría, haber una persona que va a necesitar donde vivir. Entonces, no hay, creo yo, tanto riesgo de conflicto humano, que es lo que suele haber en otro tipo de negocios, y después, como responde a esta demanda primaria, le da estabilidad. Siempre va a haber alguien que necesite una vivienda. Para negocios con más riesgo, como puede ser un pozo, la clave está en hacerlo con gente responsable. Si vos sos un desarrollador y te movés bien y sos profesional y haces las cosas como corresponde,
Bueno, vos lo sabés. Las cosas salen bien. Tiene que ver con eso, ¿sí? Si un desarrollador trabaja bien, cuida bien sus finanzas, cuida bien la caja y hace bien las cosas, el proyecto sale bien. Tal cual. Ahora, ahí está, creo que la ventaja de esto, ¿no? Porque para el inversor cuando empieza ya a conocer y primero entró en algo de renta, pero después se metió en pozo, ya empieza a haber mayores réditos. Pero creo que principalmente uno tiene que invertir en el sector inmobiliario. En primer lugar, y es como nosotros trabajamos en marketing, ¿no? Esto tiene que ver como tener salud. ¿Por qué vas a cuidarte? Y te vas a cuidar porque para los próximos 10, 15, 20 Claro. años querés estar bien, querés disfrutar de la vida. Bueno, con el mundo, con el dinero sucede lo mismo. ¿Por qué vas a empezar a invertir hoy? Si lo pensás a un año no sirve. Andate de viaje. Vas a invertir para que de acá a 10, 15, 20 años haber tenido una salud financiera en la cual vos digas, ya tengo un ingreso que me permite a mí no depender 100% de mi tiempo y de mi actividad. Eso es lo que buscamos todos, ¿no? Bueno, para eso el sector inmobiliario es lo que te da la estabilidad y el recorrido a largo plazo y bajo riesgo. Para mí es clave eso. Y sobre todo que esos 15, 20 años lo puedas hacer invirtiendo con tranquilidad. Así que a mí me parece, a mí te hablo de lo personal, a Tal mí me cual. pasa eso. Digo, yo compro, ahora me voy a ingresar un dinero y lo voy a volcar en un inmueble que vamos a sacar, porque me quedo tranquilo. Claro. Básicamente es eso. Y La rinde bien. tranquilidad. La tranquilidad y Quedó rinde claro. bien. Y estoy tranquilo, ¿viste? Y para mí es importante eso. Perfecto, Juan. Bueno, Juan, muchas gracias por haber sido parte de este capital de obra. Ojalá muchos inversores que hayan visto o que estén viendo esta nota decidan invertir a través de Metro Futuro y darle siempre al inversor una pata más o una posibilidad más de algo innovador, como es la tokenización de activos y poder a través de Metro Futuro invertir y seguir invirtiendo en real estate, que es una manera distinta, pero me parece que llegó para quedarse. Muchas gracias, Juan, por enseñarnos todo esto y Capital de Obra es tu casa a partir de ahora. Bueno, gracias a vos, Marcelo, por la invitación. Me sentí muy cómodo. Y bueno, nada, tenemos ahora que llevar la tokenización al Uruguay en conjunto. Ya lo vamos a hacer. Muchas gracias, Juan.